Bueno, bendito es el Eterno, nuestro Padre Celestial, que nos ha concedido la vida. A ver, aquí estamos alegres, estamos gozosos. El clima hoy en Panamá está rico, está fresco. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Mira, Amén. allá está nuestro Aj Eduardo, nuestro Aj Moshia, nuestro Aj Aguilar, nuestro Aj Socorro en México. Yo creo que, y todos los hermanos, hoy estamos pasando igualmente por toda esta tempestad debido al huracán, si mal no recuerdo, que es el que está pasando por todas estas zonas. Y amados, damos gracias al Eterno por todas por las vidas de cada uno de ustedes, por nuestras vidas, porque Él nos ha concedido protección. Y oramos por los hermanos y hermanas, personas, amigos que están pasando por diferentes circunstancias y situaciones debido a esta situación climática que tenemos, a este evento natural que está causando tantos estragos a nivel mundial. Oramos por todos nuestros hermanos y pedimos a nuestro Padre Celestial que les siga protegiendo en el nombre de nuestro Mesías Yahushua. Que así sea. Amados, vamos al día más sagrado del año y nos estamos preparando. ¿Cómo se llama ese día? Yom Kippur. ¿Sí? Yom Kippur o día de expiación. Y es muy importante que nosotros tengamos conciencia. Cada año nos vamos acercando más. Este Shabbat se conoce como Shabbat Shuvah. ¿Qué significa Shabbat Shuvah? Es un Shabbat en ascenso. Es el Shabbat que queda entre Yom Teruah y Yom Kippur. ¿Sí? Es el Shabbat que nos conecta con el día más sagrado del año que se avecina. En la tradición judía rabínica lo van a estar celebrando el próximo, creo que mañana en la noche, mañana domingo, ¿sí? Y nosotros lo estaremos, perdón, sí, mañana o el martes, creo que por ahí está el martes. Y nosotros lo estaremos celebrando jueves en la noche a viernes en la noche, ¿sí? Y termina Yom Kippur y comienza Shabbat. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es preparándonos para ese día. En nuestro canal de YouTube está la enseñanza per se de lo que es Yom Kippur. Sí, todas las generalidades, todo lo qué es lo que dice la Torá, y cada año vamos aprendiendo más y sobre todo no solamente aprendiendo, porque lo que nosotros aprendemos aquí es para llevarlo por obra. Es para que esa palabra nos ayude a limpiarnos, para que esa palabra nos purifique, para que esa palabra nos guíe a hacer todo lo que nuestro Padre quiere. No para hacer lo que nosotros queremos, sino que su palabra es para que nosotros nos limpiemos, nos purifiquemos. Entonces nos estamos preparando, ¿verdad? ¿Quién me dice un amén? Amén. Allá en casita, nuestro amo Shia y familia, amén. Allá nuestro Amén. Sajín, nuestro, Amén. nuestro Roberto, allá en Colón, nuestra Jod Milagro. Amén. ¿Verdad que sí? Todos los hermanos a través de Facebook Live igualmente. Nos estamos preparando para celebrar esta convocación. No es una celebración como tal, porque es un día para hacer ayuno. Es más, uno de los mandamientos que rige ese día es la aflicción. Es decir, nos afligimos. Anoche nuestros hermanos estuvieron compartiendo también un hermoso tema acerca de lo que representa Azazel, qué representa ese chivo expiatorio, qué significa esa palabra. Y yo les invito a que ustedes visiten nuestras redes sociales, el canal de YouTube, el canal de Facebook Live, nuestro website www.fortalezads.net, y allí ustedes van a poder encontrar todo este material. Amados, vamos a leer Levítico 16. ¿Sí? Levítico 16. Yo les invito a que estemos muy atentos, mis queridos hermanos. Vamos a compartir la palabra, vamos a entender un poco más acerca de lo que es esta convocación. Yo se lo voy a estar leyendo y dice de la siguiente manera. Desde el verso 1 dice, Yahweh le habló a Moshe tras la muerte de los hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Yahweh. ¿Quiénes eran sus hijos? Nadab y Abihu, ¿sí? Nadab y Abiú, como lo dice la traducción. Yahweh le dijo a Moshe, el verso 2, dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina, frente a la cubierta que hay sobre el arca. No vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. Es decir, que el sacerdote no podía entrar cuando él quisiera. ¿Sí? No tenía ese permiso. Únicamente así entrará a Aarón al santuario, con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de lino blanco, y llevará en su turbante de lino, y llevará un turbante de lino. Esas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá.
Y de la comunidad israelita tomará 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Aarón tomará los 2 chivos, los pondrá delante de Adonai Yahweh en la carpa de reunión, a la entrada de la carpa de reunión. El verso 8 dice, y hará un sorteo por los 2 chivos, uno marcado para Yahweh y el otro marcado para emisario. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Yahweh y lo presentará como ofrenda por el pecado. Verso 10. Mientras que el chivo designado para sorteo para Azazel o emisario se dejará vivo delante de Yahweh para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. Aarón ofrecerá entonces su toro por la ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su toro de ofrenda por el pecado y tomará el incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar de delante de Yahweh y 2 puñados de incienso aromático finamente molido y lo traerá detrás de la cortina. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta el verso 12. Ustedes pueden seguir leyendo después, más adelante, todo lo que es el protocolo. Esta es la palabra de nuestro Padre Celestial, así que vamos a orar, amados hermanos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo, Ribono Shelolam, amo del universo, te agradecemos infinitamente por la vida. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos has concedido un día de bendición, un Shabbat de bendición. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que tu palabra, Padre, tu instrucción divina, sea, Padre bendito, sobre cada una de nuestras vidas, sea sobre cada persona que esté escuchando este momento, esta oración, Padre. Dale bendición en este momento. Ayúdalos en su trabajo, en su familia, en cada uno de sus quehaceres. Bendice, Padre, el trabajo de sus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, y ayúdalos en cada ámbito de sus vidas, Padre. Gracias te damos por la porción de tu palabra, que siempre nos instruye, que nos ayuda, infunde ánimo y aliento en nuestras vidas, y que todo espíritu de desánimo, todo problema, toda circunstancia sea echada por tierra en el nombre de tu Hijo, nuestro Mesías Yahushua. Amén. 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 ¿Estamos gozosos? Amén. ¿Estamos alegres? Amén. Amén. Y Amén. concentrados en la bendita palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Vemos aquí, amados hermanos, todo un protocolo. Aquí en el Levítico 16 vamos a ver todo lo que nos habla de lo que dice, lo que es Yom Kippur. Ustedes, aparte del tema que ya tenemos nosotros en el canal de YouTube, ustedes también pueden leer todas estas porciones de las Escrituras. ¿Qué era lo que se hacía? Había todo un protocolo. Incluso cuando anoche estuvieron hablando los hermanos acerca de Azazel. Cuando se enviaba, aquí la traducción israelita nazarena coloca para emisario, es decir, que se enviaba ese chivo. Y voy a dos eventos que sucedieron en tiempos cuando la sangre del chivo que se sacrificaba para el Eterno, ¿sí? Se tomaba esa sangre y se le colocaba, se rociaba al chivo que quedaba vivo. Él estaba llevando las culpas del pueblo. Llegaban y lo soltaban y muchas veces el chivo regresaba nuevamente y eso no podía suceder. Entonces, ¿qué sucedió? Se estableció todo un protocolo que tenía que llevar, el que llevaba el chivo tenía que caminar 5 días, y habían 10 estaciones para poder llevar el chivo en cada estación, y después allá en la última estación llegaba y lo lanzaba por un despeñadero para poder que ese chivo realmente muriera y cargara con los pecados del pueblo. Pero había todo un protocolo, amados, todo un protocolo. Miren, una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender, a veces no solamente era el sacrificio, era cómo lo hacía el sacerdote, era en qué estado estaba el sacerdote, era cómo lo hacía, cómo tomaba el cuchillo, cómo hacía las cosas el sacerdote. Porque si fallaba en una de las cosas más pequeñas, todo el sacrificio podía quedar invalidado. Absolutamente todo podía quedar invalidado. Por eso no solamente es hacer las cosas porque es para el Eterno, no. Es que tenemos que esforzarnos y hacerlo bien, porque si no, no sirve. Un sacerdote no podía llegar y decir, yo me ensucié la túnica, o no hice tal cosa, o se me olvidó agarrar el cuchillo, o se me olvidó hacer el sacrificio, o cortar, hacer la shejitá, se dice en hebreo, hacer el corte de otra manera. No importa, es para el Eterno. No, eso no cabe en la mente del que ha entendido y del que está guardando Torah. Eso cabe en la mente de los religiosos, del que dice, Dios me entiende. Dios, esto es para Dios y Él me entiende. No, eso no es así. El Eterno siempre
establecido. Cuando Él pide algo es porque ya nos lo ha dado de antemano. Cuando Él pide algo es porque Él quiere que hagamos las cosas con excelencia y que lo hagamos bien y que sepamos para qué servimos. Porque si no servimos para hacer eso, no podemos presentarle un olor extraño al Eterno. Porque ustedes le presentarían una ofrenda o un regalo mal hecho a un presidente, a un alcalde, a un gobernador, a un dignatario. No, claro que no. Ustedes harían lo mejor. Porque si no, el dignatario va a decir, como que no se esforzó mucho para entregarme esto. Ah, usted me entiende, lo hice para usted. Se lo rechazaría. Pero eso no lo hacemos nosotros, porque entendemos que que se entiende el valor, se entiende el respeto y que ellos se van a dar cuenta cuando nos esforzamos y que si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien. Para el Eterno se tiene que hacer mejor, se tiene que hacer con más excelencia, se tiene que hacer con más acción de gracia, se tiene que hacer con más fuerza, se tiene que hacer mejor. No se pueden hacer las cosas de mala manera, porque si no, presentamos fuego extraño. Yom Kippur es un día de protocolo. El sacerdote, el Cohen Agadol, guiaba a todo el pueblo. Y cuando nosotros vemos allí todo el protocolo que se hacía para poder que el Cohen Agadol limpiara, ayudar al pueblo a limpiarse, para que recibieran perdón, él tenía que limpiarse primero, para después guiar al pueblo. Y había todo un protocolo. Yom Kippur es una de las conmemoraciones más protocolares que hay. Por eso nosotros, incluso a veces en el Sidur que hemos redactado, colocamos a veces que los hermanos repitan, lean, para que se acuerden, pero que lo hagan con concentración. Porque a veces no nos acordamos de las faltas y de lo que a veces pensamos que no puede llegar a ser un agravio delante del Eterno. Resulta que sí. Y de eso se trata Yom Kippur. De pedir perdón por las faltas inadvertidas, por aquello que nosotros pensamos que no cometí, no lo hice mal, y resulta y pasa que al Eterno no le agrada eso. Cada acción que nosotros tenemos, cada palabra y pensamiento y lo que nosotros hacemos, cada acción tiene una reacción, tiene una consecuencia. Y por eso es muy importante entender qué es Yom Kippur. Por eso, amados, en Yom Kippur siempre tenemos ese protocolo, que tenemos que hacerlo con concentración y tenemos que hacerlo bien. Tenemos lecturas para realizar y obviamente lo vamos a hacer en aflicción, vamos a tener el momento de oración, de gritar, de clamar, de gemir delante del Eterno con sinceridad, no por apariencia. No como las mujeres que contrataban en la antigüedad para llorar en los funerales. Ustedes sabían que eso sucedía. La Escritura lo habla. Se contrataban mujeres para que lloraran en los funerales. Y no lo estaban haciendo sinceramente, eran buenas actrices. Pero ¿saben qué sucede? Que cuando usted escucha llorar a una persona, y si lo hace muy bien, puede que no lo esté haciendo desde el interior, pero si lo hace muy bien, ¿qué causa en uno? Eso crea un efecto. ¿O no? Independientemente, uno puede ver a una persona que esté simulando llorar. Es más, a veces vemos a actores en algunas películas que se están llorando y nos causan emotividad. Por eso no todo es espiritual. No todo es el espíritu. Por eso nosotros, conectados con el Eterno. Hace rato hablaba con mi Lumi, yo le dije, así sea uno, nosotros dos, siempre estando, así sea solitos o con muchos, debemos siempre estar conectados con la voluntad de nuestro Padre. Porque eso es lo que Él quiere. Y Yom Kippur es eso, es conectarnos directamente con nuestro Padre. Entonces, amados, hay varias preguntas que siempre van a estar en el aire y por eso es tan importante que los hermanos pregunten, que los hermanos hagan comentarios, que los hermanos se interesen por estudiar la palabra, porque recuerden, hay momento para todo. Y Yom Kippur hay que saber qué es lo que vamos a hacer. No es un ayuno común, no es a como estamos acostumbrados, no es simple y llanamente el ayunar y listo. No, hay todo un protocolo que se deben cumplir. Hoy en día no hacemos sacrificios ni nada por el estilo, pero amados, la pregunta de siempre, ¿cómo reconciliar el día de expiación con el hecho de que no hay templo donde pueden realizar la expiación ni un sumo sacerdote que lo ejecute? Algo que yo sé que para muchas personas que no han estudiado quizás la escritura, con mucho respeto lo digo, es que recuerden que los sacrificios, que el sacrificio de nuestro Mesías no contradice el sacrificio, el servicio sacerdotal de
el sacerdote Aarón del sacerdocio levítico. No lo contradice, lo complementa. Yom Kippur no es, lo dijimos en varios Shabbatot pasados, que dijimos, ¿por qué no murió Mashiach en Yom Kippur si es el día más sagrado del año? ¿O no, mi Ajedaji? Es el día más sagrado del año. ¿Por qué no murió entonces en vez de Pesach? ¿Por qué no muere en Yom Kippur? Porque Yom Kippur no tiene que ver con los pecados a sabiendas, los pecados voluntarios. Si bien nosotros echamos mano del sacrificio de nuestro Mesías para poder, porque tiene que haber un sacrificio, si no, no podemos tener expiación. Sin sacrificio no puede haber expiación de pecados. Aún en Yom Kippur, aún a ver, ¿quiénes oran y al final dicen en el nombre de Yahoshua? Cuando oramos con nuestro Padre, siempre cuando pedimos perdón, ¿qué hacemos? Cuando oramos, siempre recitamos o invocamos el nombre de nuestro Mesías, ¿o no? Siempre hacemos eso, porque estamos invocando sus méritos. ¿Cómo? Como un sacrificio perfecto para poder pedir perdón. Porque ningún israelita se acercaba al templo, perdóname por haber pecado, y se devolvía. Ya va, ¿y tu sacrificio? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Cómo pretendes limpiarte si no has presentado un sacrificio? Es que yo estoy arrepentido. Sí, ese es un ingrediente. Falta otros ingredientes, ¿verdad? Falta otros ingredientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy en día para reconciliar eso? ¿Cómo reconciliar el caporet anual? ¿Ustedes saben lo que es caporet? Caporet es capará, es el arca, estaba el arca y tenía una cobertura, una tapa que tenía allí los dos querubín. ¿Sí? Y eso es cobertura, eso es caporet, es cubrir algo. Incluso los gorritos que utilizan nuestros hermanos yehudí, nuestros hermanos judíos, se llama kipa. Kipa viene de caper, que es cubrir. De ahí viene la palabra caporet. En Yom Kippur se hace capará. ¿Qué significa eso? Se cubren las faltas. ¿Pero con qué se cubren? Con sangre. Nosotros no nos cubrimos con sangre, no, ya va. Nuestros hermanos judíos tienen una costumbre. Ellos ahorita están haciendo, bueno, ahorita no porque es Shabbat, pero ellos hacen caporet, pero con gallos y gallinas. No todos nuestros hermanos judíos. Los rabinos implementaron este tipo de circunstancias, de acción, y ellos agarran un gallo y no muerto, sino vivo, lo pasan por encima de sus cabezas y después mátenme ese gallo para comérmelo. Y si son, en serio, eso lo hacen nuestros hermanos judíos. Va en contra de la Torah. Eso no se debe de hacer. Pero los rabinos colocaron eso. Por eso, amados, debemos tener mucho cuidado a veces de dónde nosotros tomamos, de dónde nosotros estamos agarrando, o incluso a veces hay ideas que pensamos que no tienen nada malo o que no contradicen la palabra, resulta y pasa que sí tienen una circunstancia, una situación que contradice la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos el caporet? Recuerden, cuando le hable de capará, de caper, de caporet, esa palabra se utiliza mucho en relación con Yom Kippur. ¿Cómo reconciliamos caporet anual con la expiación permanente y eterna que ha provisto para nosotros en nuestro justo Mesías? ¿Cómo realizamos nosotros, cómo reconciliamos ese hecho de cubrir nuestras faltas? ¿Sí? ¿Cómo reconciliar la sangre del macho cabrío con la sangre derramada de Yahoshua? ¿Cómo nosotros interpretamos eso? Porque hemos dicho que el chivo expiatorio es una sombra, representa también a nuestro Mesías. ¿Por qué dos chivos y por qué no uno? Correcto. Uno era para sacrificarse y el otro era, a ver, ¿cómo creen ustedes que se hacía la suerte? Porque dice que se hacía un sorteo. ¿Ah? Exacto. No, los dos tenían que ser iguales. Tenían que ser iguales, tenían que ser, incluso si se compraban, tenían que ser del mismo valor, tenían que ser casi totalmente idénticos y perfectos, obviamente. Pero ¿por qué tenían que ser dos? ¿Pero?
¿Por qué el sorteo? Porque tenía que escogerse uno. ¿Qué sucedía en el protocolo de Yom Kippur? Se hacía un sorteo. No es la palabra más apropiada, pero es la que más se entiende. Hacemos, vamos a lanzar una moneda, ¿no? Para ver cuál cae. Pero cómo, obviamente, eso lo hacemos nosotros hoy en día. ¿Cómo se hacía ese sorteo? Recuerden que incluso los discípulos, cuando para sustituir o para ocupar el puesto que dejó Judas Iscariot, dice la escritura que ellos hicieron sorteo entre dos varones. ¿Cuáles eran esos dos varones? Moshiach y Edaji. No, correcto, ese es el que yo estoy comentando, que hicieron un sorteo. No era con una moneda, sino cómo se hacía el sorteo de Yom Kippur. Sí, pero exacto, cómo realizaba, cómo mostraba la señal, porque no, imagínense si nunca aparece la señal. Es decir, no, era que se tomaba, realizaba una acción y se esperaba que lo que cayera venía por obra del Eterno. Eso es fe. Pero ¿cómo se realizaba el sorteo? ¿Cómo se hacía? Cuando estudiamos toda esta parte de la Torá, hay algo que se llama el Urín y el Tumín. La Torá refleja eso, el Urín y el Tumín. No hay a ciencia cierta, eran piedras, no se sabe realmente cómo era, hay muchas especulaciones. ¿Y qué sucedía? Se tomaban las dos piedras y se escogía el primer chivo. O se tomaba, dependiendo de varias interpretaciones, se tomaban las piedras y dicen que la piedra incluso y se iluminaba. Entonces, a veces, por una de las piedras, por colocársela a alguno de los chivos, se iluminaba y entonces se escogía ese chivo para el sacrificio. Otros dicen de que era como cayera igualmente las piedras, se tomaba si caía esta piedra para el urín para este lado y el tumín para este otro, pues dependiendo de dónde cayera, entonces se escogía el chivo expiatorio primero para el sacrificio. Hay varias especulaciones, hay varias interpretaciones de cómo se hacía, pero se tomaba ese primer chivo, se ejecutaba, se derramaba la sangre en el altar, no necesariamente en el altar, sino que se derramaba precisamente en el arca del pacto, y de esa misma sangre se rociaba al otro chivo que quedaba vivo. ¿Por qué? Porque este chivo iba a llevar la sangre del otro que había muerto por los pecados del pueblo. Por eso es que se conoce como un chivo expiatorio. Es un chivo que carga con las culpas de los demás. Pero ¿por qué tenían que ser dos chivos? No necesariamente uno era para sacrificarse y otro era para llevar la sangre. No, ¿por qué tenían que ser dos chivos? Y claro, uno era para el eterno y el otro era pero ¿por qué tenían que ser dos? ¿Por qué no podía ser uno? Le voy a colocar el otro ejemplo rápidamente. Una persona cuando caía y tenía lepra y el eterno lo sanaba, él tenía que pasar por un proceso de purificación después de que se viera que ya estaba sano. Tenía que esperar 7 días. En esos 7 días, una persona limpia tenía que rociarla con cenizas o aguas de las cenizas de la vaca roja en el tercer día y en el séptimo día. Al octavo día tenía que presentar 2 tórtolas o 2 palominos. Uno se sacrificaba y con madera de hisopo, y madera de cedro perona, hisopo, y la sangre del sacrificado se le rociaba al que estaba vivo y se dejaba libre. Es decir, uno de los dos tenía que morir, pero el otro se dejaba libre. Y nosotros también enseñamos que eso representa al Mesías. Pero ¿por qué tenían que ser dos? Todo es sombra del Mesías. ¿Nuestro Mesías son dos o es uno? Uno. Les voy a decir, incluso, ¿saben por qué los rabinos de la antigüedad llegaron a pensar, llegaron a interpretar que no era un Mesías, sino que eran dos Mesías? Uno sacerdotal y otro monárquico. Nosotros decimos uno, ¿qué es uno? Que ejecuta los dos roles o las dos funciones diferentes en tiempos diferentes. Ya vino como sacerdote, ahora va a venir como rey. ¿Por qué tenían que ser dos? Porque tenía que matarse uno, pero eso no podía. Nosotros no tenemos el poder para hacer resucitar a uno de esos animalitos. Si tuviésemos ese don o ese poder,
dado por el Eterno, lo sacrificaríamos, tomábamos su sangre, la derramamos delante del Eterno, lo resucitamos y lo dejamos libre. Mayormente allí fue una profecía referente a que cambiado por alguien indigno, nuestro Mesías fue cambiado por alguien indigno, Barrabás, mayormente. Pero eso es lo que representan, que eran dos, tenían que ser dos, porque humanamente nosotros no podemos hacer resucitar a los animales. Se ejecutaba, por eso es que nuestro Mesías fue ejecutado como sombra de todos esos sacrificios y después resucita presentándose al Eterno, presentándose como las primicias de la resurrección de toda la humanidad. Porque serán sombras proféticas acerca del Mesías. Pero nuestro Mesías no son dos, sino que Él es uno. Nosotros humanamente no podemos hacer resucitar a un chivo. Porque si hubiésemos tenido ese poder humano, común, normal, bueno, vamos a ejecutarlo, después lo revivimos y lo dejamos libre. Como no tenemos ese poder, tenían que ser dos. Se ejecutaba, se rociaba la sangre, se rociaba sobre el otro chivo que estaba vivo y se dejaba libre. Por eso es que son sombras del Mesías. Pero obviamente, en nuestro Mesías, él sí fue resucitado. Él sí resucitó. Y como dijo Shaul, él resucitó y por eso, porque si decimos que no ha resucitado, somos los más indignos. Pero todo el protocolo que sucedió con nuestro Mesías fue por la mano y la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, amados, recuerden que Yom Kippur tenemos una situación. Tenemos la situación de que debe ser el templo, tenía que haber sacrificios, tenía que haber sacerdocio. Como hoy en día, y aquí quiero hablar quizás más para conocedores, como hoy en día nosotros llevamos a cabo el servicio de Yom Kippur si no tenemos ninguno de estos elementos. Recuerden siempre, nosotros estamos haciendo memorial. Y siempre apelamos al sacrificio de nuestro Mesías. Por eso es que antes de Yom Kippur, antes de que comience Yom Kippur, nosotros también hacemos un protocolo. ¿Cuál es ese protocolo? Que se acuerdan que la cena de Pesaj levantamos una copa en memoria de Mashiach, que representa la sangre del Mesías, es porque estamos celebrando Pesaj, ¿sí? Y esa sangre ahora representa la sangre derramada de nuestro Mesías. Lo mismo se hace para Yom Kippur. Pero eso en Yom Kippur, obviamente también nosotros levantamos nuestra copa antes, un poquito antes de Yom Kippur, para decirle al mundo y para diciendo también a las huestes espirituales, si se puede decir, y también diciendo, levantando nuestra copa, esto representa mi expiación. Porque por los justos méritos de nuestro Santo Maestro. Porque siempre son símbolos. Y en Yom Kippur, para todas las faltas, los pecados, nosotros siempre echamos mano a su sacrificio. Y siempre, como se nos ha enseñado, utilizamos el vino como un símbolo de su sangre. No que represente la sangre literalmente, no, como un símbolo de su sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué nosotros a veces debemos tener mucho cuidado de las tradiciones, incluso de nuestros hermanos judíos? Porque ellos ahora enseñan, y eso lo estipuló también el último Sanedrín, su autoridad rabínica, que ellos también enseñan que no es necesario un sacrificio ahora para perdón de pecados, que solamente con oración, con buenas obras, se purifica una persona, es decir, que tiene expiación. Y eso, nanay, eso no es así. Nosotros respetamos a nuestros hermanos judíos, respetamos la autoridad, pero no podemos aceptar este tipo de autoridad, porque esto va en contra de la palabra. Y esto es esquivando a nuestro justo Mesías Yahoshua. Por eso una de las preocupaciones más grandes que surgió en la comunidad rabínica, pero en la comunidad judía en el primer siglo, era cómo se iban a purificar ahora si no había templo, si no había sacrificios, si no había orden sacerdotal. ¿Cómo se iban a purificar ahora? ¿Cómo podían eso? Es una preocupación y realmente eso es una preocupación. ¿Cómo ahora nosotros nos vamos a limpiar? ¿Cómo nos vamos a acercar al Eterno? ¿Cómo? ¿Cuál es el medio? Porque vamos a colocarnos en los zapatos de los demás.
Imagínense que nosotros no creemos, que el Eterno nos libre, que no creemos en Yahoshua como el Mesías, como el Cordero Perfecto, como ese medio de expiación. Y nos quedamos pensando, se destruyó el templo. A ver, Rabí Yohanan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos limpiarnos? ¿Cómo podemos estar bien delante del Eterno? Porque el Eterno es claro en su palabra. Necesitamos un sacrificio. Tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Cómo lo hacemos? Los judíos mesiánicos no tenían problemas. Ellos no tenían problemas. Es una historia muy bonita. Para ese tiempo, incluso el reformulador de lo que es el judaísmo, Yohanan ben Zakkai, cambió todas las cosas. Él lamentablemente vendió a su pueblo. Con mucho respeto lo digo. Él lamentablemente vendió a su pueblo, delató a su pueblo para ganar el favor del emperador y estableció un nuevo judaísmo. Antes habían un montón de sectas judías en los tiempos de nuestro Mesías, ¿verdad? Lo sabemos, saduceos, fariseos. En fariseo habían 7 sectas solamente de puros fariseos, celotes, herodianos, esenios. Y después, hoy en día solamente aproximadamente solo sobrevivieron los caraítas y no, no los he escuchado. Eh, Correcto. Pero para ese tiempo, ¿qué hizo Yohanan Ben Zakkai? Reformuló todo eso y los que no estaban de acuerdo con él eran herejes por autoridad de Roma, no por autoridad de la Torah. Entonces, ¿qué hizo él? Y sobre todo, los judíos mesiánicos no tenían problema, obviamente sí tenían problema, pero para ellos buscar la expiación y la purificación de sus pecados, ya sin templo y sin sacerdocio, echaban mano a los méritos de nuestro Mesías. Y les estaban enseñando a los demás judíos, él es el Mesías. ¿Qué hizo Yohanan Ben Zakkai? No necesitamos un Mesías sufriente. Para perdonar los pecados, las buenas obras, la tefilá, listo, ya es más que suficiente. Citó un profeta y listo. Por eso ellos hoy en día no apelan y pues, sobre todo esquivando al Mesías, se implementa todo este tipo de circunstancias. Entonces, mis amados, ahora el templo terrenal está destruido, no tenemos sumo sacerdote ni familia de Aarón que pueda entrar en ese templo en tal caso a ofrecer la sangre del macho cabrío para expiación. Amados, tenemos una lección por aprender. Nuestro acercamiento a Elohim es la de un hijo al padre, a su papá. Cuando un hijo se despide de su padre, el protocolo de un siervo ante su amo o de un súbdito ante su rey es siempre de acercamiento. Cuando uno se, perdón, siempre de tristeza cuando uno se aleja de los padres. O cuando ustedes tomaron la decisión de salir debajo de las alitas de papá y de mamá, no les dio ese dolorcito de una u otra manera. Cuando nosotros nos alejamos del Eterno, nos pasa eso. Pero cuando nos acercamos, también sentimos ese calor. Cuando nosotros empezamos a acercarnos a nuestros padres nuevamente, cuando por alguna circunstancia hemos estado alejados y nos volvemos otra vez a acercar, el Eterno, en este caso, simulando la circunstancia, nuestro Padre Celestial nos recibe con los brazos abiertos. Y no tenemos templo, no tenemos sacerdocio, no tenemos todo ello, pero ¿qué ha hecho nuestro Padre Celestial? Nos ha dejado un medio de salvación, de expiación. Dice la Escritura que nuestro Mesías es autor de eterna salvación para todos los que obedecen. No para los que desobedecen, para todos los que obedecen. Por lo tanto, amados, nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, es nuestro Rey, es también nuestro Padre, y por lo tanto, Él puede expiar nuestros pecados sin templo, sin el protocolo sagrado de Yom Kippur establecido en la Torá, pero lo ha hecho por medio de su justo Mesías Yahoshua. Y eso es, amado, esa es siempre va a ser nuestra piedra angular. Siempre va a ser nuestra piedra angular. Amados, yo quiero hacerles una pregunta antes de que nada, porque queremos aclarar para todos los hermanos que están en este momento acá en Zoom, en Facebook Live, los hermanos acá con nosotros, allá en nuestro Moshia. ¿Quién me puede decir rápidamente, en pocas palabras, qué entienden por Yom Kippur? ¿Qué entienden ustedes por Yom Kippur? A ver, un valiente, una valiente.
Yom Shalom, Kippur. shalom. Shalom, adelante, mi Moshiach. Sí, propiamente se enfoca a lo que es las expiaciones del pueblo, primeramente del pueblo de Israel, ya que la redención es para Israel y en el plan de salvación de nuestro Padre Celestial, entonces está enmarcado de esa manera, ¿verdad? Ya el procedimiento es lo que estamos preparándonos, por decirlo así, actualmente por medio del estudio, entender cómo llega a salvarse Israel, cómo llega la salvación a Israel. Entonces, propiamente sería eso. Es en sentido lo más básico posible, ¿verdad? ¿Qué tipo de ofensas se le perdona? Las que fueron pecados involuntarios, ¿verdad? De los que no tenían conocimiento, ya que los voluntarios son los que en este momento debemos estar lidiando cada día, ¿verdad? De evitar que caigamos en pecado. La carta de Jacob inclusive nos habla sobre eso, ¿no? Que el principio de estas cosas es la concupiscencia, los malos pensamientos que llegan al corazón, después se manifiestan y al final trae la muerte, ¿no? De la persona, del creyente. Eso tiene un procedimiento, eso es consciente, ¿ves? Entonces, de esos pecados no son los que se trata, sino los involuntarios, de los cuales por desconocimiento hicimos como asamblea. Entonces, si podemos rectificarlo, hacer ticún, entonces encaminarnos a ello, porque también nuestro Padre Celestial es compasivo y Él nos muestra para que podamos ir corrigiendo todas estas cosas. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita en estos memoriales, buscar esa dirección, ¿no? Buscar esa dirección y que el Padre se apiade de nosotros. Ese es un aporte, esperemos que sea Amén. para todos. Excelente, mi Moshiach. Y así como lo explicó nuestro Moshiach, recuerden que todo lo que es Yom Kippur, todo este protocolo, no tiene función o no tiene efecto si no se puede echar mano a un sacrificio. Recuerden que el sacrificio de nuestro Mesías es eso, es una ofrenda para el Eterno. Siempre ha sido una ofrenda para el Eterno, en favor de aquellos que lo utilizan para expiar. Es un medio de expiación, es un medio de redención, es un medio de salvación. Ese es el sacrificio de nuestro Mesías. Amados, ¿me pueden leer la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso del 13 al 14? Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso del 13 al 14. Hebreo 9, del 13 al 14 dice así: porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Amén. Amén, amén. Amados, muchas gracias, mi Roberto. Recuerden que ya estando presente Mashiach, la ausencia del templo, el Cohen Gadol, ¿sí? Y los machos cabríos relacionados con Yom Kippur, no afecta para nada la pérdida del protocolo del día de perdón, porque tenemos la fuente real de expiación, de purificación y de perdón que fueron expresadas por medio de ordenanzas que no eran la sustancia misma, sino la sombra que anticipaba una mejor esperanza. Amados, lo que es el sacrificio de nuestro Mesías, aquí Pablo no está diciendo que todo esto ya no tiene validez. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, si los dos machos cabríos, si la ceniza de la vaca roja puede purificar a una persona de obras muertas, ¿cuánto más la sangre del Mesías? Pero en ningún momento Pablo está diciendo allí que esos sacrificios no tienen validez. ¿Por qué? Porque la Torá ya ofrecía y ofrece expiación para ciertos pecados. ¿Vamos entendiendo esa parte? Incluso Pablo hizo sacrificios, escuchen muy bien, hizo sacrificios después de haber creído, casi se puede decir que aproximadamente 20 años después de haber creído en el Mesías Yahushua,
Él hizo sacrificios en el templo para poder purificarse ritualmente. Por eso debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros decimos, por ejemplo, hoy en día tenemos grandes noticias acerca del templo, del levantamiento del templo. Para los que a veces no tienen mucho conocimiento, piensan que eso está mal. No, para nosotros es una gran bendición. Nosotros anhelamos que estas cosas sucedan rápido. ¿Qué dice la Escritura? Es necesario que el cielo lo retenga. ¿A quién? A nuestro justo Mesías, hasta la restauración de todas las cosas. Hoy en día estamos en tiempo de restauración. Se está restaurando la observancia de la Torá, se está restaurando todo esto. Y una de las cosas que se tiene que restaurar es el templo, el sacerdocio. Y tiene que haber templo para poder que sucedan cosas como que va a venir el antimesías, va a impurificar el templo, pero después va a venir el Mesías y lo va a purificar. Estoy resumiendo, obviamente. Sombras, recuerden, estas cosas ya sucedieron en la antigüedad. Todo esto hubo perversos, Antíoco IV Epífanes, el César, en los tiempos de nuestro Mesías y después de nuestro Mesías. Sucedieron esas cosas. Se impurificó el templo, se volvió a purificar. Y eso va a suceder por última vez con nuestro justo Mesías. Tiene que haber un templo. Ya consiguieron cinco novillas rojas. Tienen como 6, 7 meses aproximadamente allá en Estados Unidos. La gente del Instituto del Templo se fue, compró esas 5 novillas rojas, las llevaron a Israel porque tienen que ser compradas. Bueno, si aquí a 2 años, porque lo mínimo que tienen que tener esas novillas rojas son 2 años. ¿Por qué hace falta la novilla roja? Porque para poder, pues se puede levantar templo, puede haber sacerdocio, pero no pueden comenzar nada hasta que no se purifique el templo y no se purifique el sacerdocio. Y la única forma que establece la palabra para purificación ritual es la ceniza de la vaca roja. Y si de aquí a 2 años no le ha salido un pelito de otro color, sirven, si no, descartadas. El Eterno tiene provisión para todo eso, amados. Y cuando ya empiece a darse todo esto concretamente, sabemos, amados, que ya estamos cerquita. Como diría el dicho popular, al buen entendedor, pocas palabras. Si nosotros entendemos esto, por eso dentro de poco vamos a comenzar los estudios de Parashot, ahí vamos a lanzarle la punta también a nuestros Moshiach, a la Daji, a la Roberto, que se vayan preparando igualmente para que compartamos esas Parashot, estudios de Torah constantes en Shabbat para todos nuestros hermanos que ya tienen tiempito y también para los más nuevecitos, que vayamos estudiando Torah constantemente los días del Shabbat. Entonces, pero mire lo que dice Shaul, si todo esto podía purificar a las personas de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? No significa que cosas que no tienen valor. No, eran cosas que se hacían sin necesidad a veces de intervención de pecado voluntario, sino que a veces se impurificaban por cargar a un muerto, por algunas circunstancias. ¿Cuánto más el sacrificio del Mesías, que es para perdonar los pecados que la Torá no puede perdonar? Recuerden, el sacrificio de nuestro Mesías es para perdonar pecados que aún ni la palabra puede perdonar, que en la palabra no hay provisión para ello, que la Torá no ofrece provisión para ello. En la idolatría, ¿en la palabra hay perdón para la idolatría? Ay, voy al templo, perdóname, te voy a ofrecer un chivo expiatorio, un toro para que me perdones por haber adorado una imagen. Eso no existe en la palabra. El incesto, el asesinato, el que le pegue a papá o a mamá, pecado de muerte. ¿Qué dice la Escritura? Muerte a esa persona. El que maldiga a papá o a mamá, muerte a esa persona. Porque son pecados de muerte. A ver, mira Roberto, si es tan amable, ¿me puede leer? A ver. Disculpen ustedes que no tengo por acá la cita específicamente. Creo que fue igualmente la carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10 del 1 en adelante. ¿Me lo puede leer, amado Ángel? Y discúlpeme si lo interrumpo por la lectura. ¿Cómo no, amado hermano? Hebreos 10 dice así: porque siendo que la Torá tiene solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente de año en año, perfeccionar a los que se acercan. Alto otra allí, mira, alto allí. De una vez lo vamos a interrumpir. Miren lo que está diciendo aquí Pablo. Yo quiero que prestemos mucha atención. Recuerden, cuando Pablo está hablando allí a los hebreos, está el templo en Israel. Está allí el sacerdocio. Está todo bien arregladito para ello. ¿Sí? Y miren lo que dice, que siendo que la Torá solamente tiene, que estas cosas son sustancias, son imágenes, son sombras proféticas de bienes venideros, ¿sí? Que nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por esos mismos sacrificios. ¿Qué significa esto? ¿Significa que no servían esos sacrificios? No, claro que sí servían. Pero cuando hablamos de perfección, es que la Torá no podía perdonar a una persona que podía llegar a cometer un pecado grave. Que podía estar el templo, podía estar todo ello, podía estar haber sacerdocio, pero la Torá no podía perfeccionar a una persona que cometiera un pecado de muerte. Porque ¿qué es lo que demanda la Torá del transgresor de estos pecados? La muerte. La muerte ya no tiene perdón. La Torá no puede perfeccionar como tal a una persona si no es a través del sacrificio de nuestro Mesías. Por eso es tan importante entender Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Sí, siga, mi querido Aj. Proseguimos. Número 2. De otra manera, habrían dejado ya de ofrecerse, porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los cabros no puede quitar los pecados. Por lo tanto, al entrar en el mundo, el Mashiach dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Elohim, como en el rollo del libro está escrito de mí. Primero dice: sacrificios y ofrendas, ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según la Torá. Amén. Y luego añade: aquí estoy para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua el Mashiach, hecha una vez para siempre. Déjelo hasta allí, mi querido Aj. Disculpe usted. Vamos a dejar esa lectura hasta allí. Yo les invito a que ustedes puedan leer Hebreos 10 en su casa. Recuerden, amados, que todo esto todo lo que está hablando aquí Shaul, lo que está hablando Pablo, está hablando del protocolo que se hacía en Yom Kippur. Él está tomando en cuenta un día tan importante y todo lo que se hacía allí. Y siempre recalca, nada de esto podía perdonar completamente a los que se acercan a través de esos sacrificios. Entonces, amados hermanos, yo les invito a que ustedes puedan leer todas estas lecturas, valga la redundancia, y puedan tener presencia de lo que significa Yom Kippur. Les invito a que se preparen, a que se preparen. ¿Por qué? Porque, amados, recuerden que nosotros, muchos dicen, ¿por qué debemos afligirnos y por qué debemos pedir perdón en Yom Kippur si ya pedimos perdón al Eterno a través de nuestro Mesías? ¿Por qué debemos hacer eso año tras año? Pablo dijo, Shaul dijo, los pecados, la sangre de toros y cabritos no podían perdonar los pecados de la gente. Exacto. Porque ¿quién es el que perdona los pecados? ¿Los sacrificios? No, el Eterno. Uno podía tener arrepentimiento, uno podía presentar el sacrificio, pero el que da siempre el perdón es el Eterno. Siempre. Por eso la ofrenda que nosotros presentemos tiene que ser grata. Yo les voy a estar proporcionando una información a todos los hermanos y amigos que están en nuestro chat de grupo, de WhatsApp,
Voy a estar todos estos días pasándole informaciones para que lo vayan teniendo en cuenta. Igualmente se le va a estar pasando todo el sidur que se va a estar haciendo ese día para que tengan memoria y para que cuando se lea lo se haga con mucho más entendimiento, con mucho más kavaná, con mucha más concentración. Muchas gracias. Amados, como el tema se llama preparándonos para Yom Kippur, vamos a hacer ciertas salvedades. Vamos a ver que no vamos a hablar del tema per se, solamente tocamos ciertos puntos. Vamos a ver qué es una violación de Yom Kippur. ¿Cómo se violaría el día de Yom Kippur? ¿Sí? La primera violación, es más, si lo quieren anotar, yo les voy teniendo un poquito de paciencia en cuanto a la correcto, a lo que es la lectura, pero vayamos anotando. ¿Cuáles son las violaciones de Yom Kippur? Coloquen violaciones de Yom Kippur. La primera violación es no hacer teshuvah, no hacer arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Si fueron cosas que no hicimos a sabiendas, siempre debemos estar bien arrepentidos. ¿El profeta Daniel era un pecador? No. Es uno de los hombres que tenemos hoy en día como los héroes de la Biblia, los héroes de las Escrituras. ¿Por qué? Porque era un hombre kadosh. Pero cuando él se acercó al Eterno para citarle el cumplimiento de la profecía del profeta Jeremías, dijo, perdónanos, perdónanos. Él se incluyó allí. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado. Porque somos un pueblo. ¿Sí? Somos un pueblo. Entonces, la primera violación es no hacer teshuvah, porque la teshuvah es fundamental, se exige para esta convocación. Si no hay teshuvah, recuerden que vamos a pedir perdón por los pecados incluso que cometemos en ignorancia y algunos que hemos cometido, nos hemos arrepentido, pero ahora nos presentamos delante del Eterno, en contra del Eterno, que hemos pecado en contra del Eterno, le pedimos perdón, perdóname, Padre, porque no tomé la previsión y violé el Shabbat. Hice algo indebido en Shabbat. Perdóname por todos esos días de Shabbat que hice esto. Porque fui negligente, porque no me preparé bien, por esto, por lo otro. La segunda violación posible es la del ayuno. ¿Qué significa esto? Que debemos ayunar ese día. Porque el ayuno es la manera como se expresa la seria intención de humillarnos mientras hacemos teshuvah. Y allí el mandamiento, uno de los preceptos del día de Yom Kippur es hacer ayuno. La tercera violación es hacer trabajar en el día de Yom Kippur, porque está estrictamente prohibido trabajar en ese día. Está estrictamente prohibido trabajar en Yom Kippur. Por eso, amados hermanos, pidan a sus jefes, a sus patrones ese día, porque es un día muy sagrado. Si ya ustedes bajaron a las aguas en el nombre de Yahushua nuestro Mesías, si ustedes ahora son parte del pueblo, si ustedes creen en nuestro Padre Celestial y han abandonado todos los sistemas religiosos del mundo para servirle solo al Elohim de Israel, estás obligado a guardar ese día, quieras o no quieras. Tú verás cómo te arreglas. Ora al Eterno que Él te acompañe. Algunos ya les está preparando el camino para que tengan libertad de guardar Yom Kippur. Juan se ríe. Así es. Él nos va a respaldar. Correcto. Así es, mi hijo. Él nos va a respaldar, correcto. Siempre, amados. Porque ya la limitante de nuestra fe a veces somos nosotros mismos. Es que si pido el día, seguro no me lo van a dar. ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? ¿Estás creyendo en el Eterno o estás colocando la mirada en tus propias fuerzas? Ahí es donde está lo que dice el hermano, la convicción. A ver, la cuarta violación. ¿Sí? Está prohibido tomar un gallo y hacer capará.
Cuidado los hermanitos que están llegando por estar con la moda, como dice el profeta, con la envidia hacia su hermano Judá, que dice la escritura, se va a acabar esa envidia, pero va a ser cuando ya se esté acercando Mashiach, cuando ya llegue Mashiach, se va a acabar la envidia de Efraín hacia su hermano Judá, y se va a acabar el celo de su hermano Judá hacia su hermano Efraín. ¿Sí? Entonces, cuidado con estar agarrando un gallito, como incluso para Pesaj hay hermanitos que sacrifican cordero. No saben cuántas violaciones se están cometiendo, cuántos pecados se están cometiendo. Muchísimos. Es pecado de muerte, aunque usted no lo crea. Hoy en día hacer todo eso, ese protocolo es un desafío literal al Eterno. Sea en ignorancia o correcto, sea porque hay algo muy fuerte detrás de todo ello. Aún por dar ejemplo, aún por hacer alguna cosa, sí, está cayendo en idolatría. Correcto. Ese es el principio más fundamental de todo, Ajot. Alguien que haga un sacrificio hoy en día sin los requisitos de la Torá y aún por encima del sacrificio de nuestro Mesías está cayendo en idolatría. Eso es una forma de idolatría. Y eso es un pecado de muerte. Entonces, dijimos no hacer capará porque transgrede las leyes de Yom Kippur. En su lugar, nuestro capará, nuestra cobertura es ¿quién? Yahoshua. Y lo manifestamos representándolo con una copa de vino al inicio o un poco antes de comenzar Yom Kippur, del servicio de Yom Kippur. A ver, otra violación, tener relaciones conyugales. No se puede tener relaciones conyugales, relaciones sexuales en Yom Kippur, ni nada que pueda representarlo. Esa es la quinta violación, ¿verdad? Sexta violación, no se come ni se bebe, excepto en casos de fuerza mayor como enfermedad o condición física que requiera comer, por ejemplo, personas con diabetes o bajo tratamiento médico, embarazadas o en periodo de lactancia, pero si se sienten en la capacidad física de ayunar, lo pueden hacer. Esas son violaciones que se cometen en Yom Kippur. Limitaciones de Yom Kippur, como un subtítulo. En Yom HaKippurín son expiadas solamente las transgresiones no intencionales, hechas directamente contra el Eterno, no contra el prójimo. Por lo tanto, antes de entrar a Yom HaKippurín, debemos asegurarnos que nuestras deudas con el prójimo han sido sanadas, al menos en cuanto dependa de nosotros. Todos los días debemos hacerlo, ¿o no? Pues no tenemos que esperar, no, el próximo, voy a hacerle, aquí mire, me problemé con tal fulanito de tal o fulanita de tal y tengo en mis manos el perdonar o el pedir perdón. No, cuando se acerque voy a esperar hasta el próximo, voy a hacer lo que sufra, que escarmiente. Entonces voy a esperarme hasta el próximo Yom Kippur para hacer esto. No, cuidado con eso. Todos los días lo hacemos, pero siempre cuando en Yom Kippur tenemos ese proceso antes. Voy con una pregunta que me han hecho los hermanos. Nosotros ya lo hemos explicado en el tema de Yom Kippur. ¿Qué son los Yamim Noraim? Los Yamim Noraim son los 10 días temibles, así lo llama la tradición judía. Es desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Nosotros todos estos días no tocamos el shofar. Desde Yom Teruah hasta Yom Kippur no se toca el shofar. ¿Sí? No se toca el shofar. ¿Por qué? Porque Yom Teruah se conoce como la final trompeta, el final shofar. ¿Qué significa esto? Que nosotros, incluso, por ejemplo, en la tradición judía, se enseña que todo el mes sexto es un mes en el cual todos los días se toca el shofar. Ellos lo hacen, nosotros no hacemos eso, pero sí lo estamos tocando, recordando que nos encaminamos a la fiesta del séptimo mes. Pero cuando se acerca, cuando llegamos ya a Yom Teruah, en Yom Teruah sonamos el shofar todo el día. Y de allí no volvemos a tocar shofar porque por eso es que se conoce el último shofar o la final trompeta. ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Que dice 1 Tesalonicenses de al final shofar o a la final trompeta, que es cuando viene Mashiach, ¿sí?
Los muertos de Mashiach resucitarán primero, y a la final shofar vendrá el Mesías con voz de príncipe. Entonces, como eso se conoce como el final shofar. ¿Por qué? Porque es el final shofar, y desde ese día hasta Yom Kippur, incluso finalizando Yom Kippur, es que tocamos sonido de shofar. Porque allí, en esos 10 días, son 10 días en los cuales nosotros nos buscamos limpiarnos más. Son 10 días de juicio para nosotros. Y siempre el deseo es que a través de esa limpieza podamos estar inscritos o seguir inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿cuál es una preparación apropiada para Yom Kippur? La preparación final comienza el día previo a la santificación del Moed, es decir, el día 9. Esta preparación tiene dos lados o dos dimensiones, la interna y la externa. La interna, la preparación incluye el máximo tiempo posible en la oración, en la lectura de salmos, especialmente aquellos en las cuales se suplican por el perdón y animan a obras de justicia como fruto de arrepentimiento. También incluye solicitar perdón a todas las personas que hayan ofendido y asegurarnos que ya contamos con su favor, especialmente a los padres, si ellos viven. Debemos pedir perdón por cualquier pecado que hayamos cometido, que haya traído deshonor sobre sus nombres. Si ya no están con nosotros, debemos pedir al cielo, a nuestro Padre Celestial, que nos perdone por cualquier ofensa que hayamos cometido contra el honor y el buen nombre de nuestros padres, de papá y de mamá. Un hijo o una hija que no pida perdón a sus padres antes de Yom Kippur se expone a no ser perdonado y acarrea sobre sí mucha condenación durante los próximos días, hasta el siguiente Yom Kippur incluso, pues ha sido declarado por nuestro Maestro que nuestro Padre en los cielos no nos perdonará si nosotros no perdonamos, y la base para perdonar es solicitar perdón. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros? Amén. Amados, los hijos debemos asegurarnos de pedir disculpas y de pedir perdón a nuestros padres antes que llegue Yom Kippur. Los padres, por su parte, ¿qué deben hacer? No deben exponer a los hijos a ira, como nos enseña Shaul, Pablo, y especialmente antes de un día tan sagrado. Debemos perdonar a nuestros hijos de todo corazón, y cualquier falta que hayan cometido contra nuestro honor, aun cuando no nos pidan perdón, debemos perdonar. Los esposos, los esposos. Los esposos tenemos la cartilla ya por ahí. También debemos procurar por todos los medios sanar cualquier herida oculta que estuviese entre las parejas, entre nosotros, nosotros con nuestras esposas, y perdonarnos mutuamente antes de la llegada de Yom Kippur. Por el bien de la paz, la esposa y el esposo no tienen necesariamente que especificar el tipo de falta que han cometido, pero sí suplicar perdón por cualquier cosa que hayan hecho que causó el dolor, la tristeza, pues ya ha sido o han hecho o han dicho muchas cosas, golpes emocionales que son más difíciles de sanar que incluso los físicos o los económicos. Los discípulos deben pedir perdón a sus maestros, y los maestros deben perdonar a sus discípulos. El propio líder de grupo, es decir, los rabanín, los líderes, los pastores, los rabinos, como lo dicen llamar, los moré, el propio líder de grupo, los ancianos de una comunidad, antes de iniciar el servicio oficial de Yom Kippur, deben pedir públicamente perdón a la comunidad por cualquier palabra, acción dicha o hecha que haya causado dolor, tristeza o daño a la comunidad. El lugar de congregación debe mantenerse en penumbras, si hay una congregación física, para mostrar incluso la seriedad del día. Y la gente debe estar en actitud solemne. Por eso ese día no andamos de júbilo, ni gozosos, ni gritando, porque eso es un día de aflicción. ¿Sí?
porque existe la ingente necesidad de abandonar finalmente las tinieblas del pecado y movernos hacia la luz de la edad mesiánica, porque ese es el común denominador en los días de Yom Kippur. No debe faltar nunca la solicitud por la redención final de todo Israel, especialmente en la oración y bendición después de la comida previa al comienzo del ayuno, donde la solicitud por la reconstrucción del templo está íntimamente relacionada con la redención final. Y eso es muy importante entenderlo. Esa es la preparación interna. Ahora la externa, ropa apropiada. Por lo general siempre utilizamos ropa blanca para ese día de Yom Kippur. Siempre el símbolo que aunque nuestros pecados sean como el carmesí, como blanca lana, llegarán a ser. Si se van a reunir, si nos vamos a reunir en congregación, almohadillas, donde las personas puedan postrarse en el suelo, ¿sí? Incluso los líderes, estar preparados para ello. Caparot, tener gallos y tener gallinas. No, porque ya dijimos que no, eso no se hace. Evidentemente, amados, la práctica de la capará, que con un gallo o una gallina no es permitido en nuestra fe. Yo sé que para muchos esto es nuevo, incluso este es su primer Yom Kippur, pero es bueno que vayan conociendo esto de antemano. Tal acción es anti-Torah y consiste en tomar ese gallo o una gallina para no dar la impresión de que es una de las ofrendas del templo y es degollado para ver su sangre derramarse en la tierra, con la intención de que la persona reflexione acerca de sus pecados, visualizando el terrible final del animal que no tiene nada que ver con sus faltas, pero muere sustitutivamente por ellas. Eso no lo hacemos nosotros. A ver, incluso ellos, ¿qué hacen? Hacen una sopa después con el animalito, o lo regalan a los pobres, o simplemente es vendido y su dinero dado en forma de sedacá. Eso lo hacen nuestros hermanos judíos. Nosotros tenemos una mejor sangre, ¿o no? Y un mejor sacrificio, Yahoshua de Nazaret. Él es nuestra capará, nuestra expiación. Él es nuestro sacrificio delante del Eterno para limpiar nuestras culpas, limpiar nuestros pecados. Amados, parte de la preparación está relacionado con la debida abstención de las 5 cosas no permitidas en Yom Kippur, excluyendo la prohibición de admitir pensamientos profanos. Debemos cuidar nuestra mente en este día, mucho. Todos los días debemos hacerlo. Todos los días tenemos una lucha interna, ¿o no? Todos los días tenemos una lucha de pensamientos, en la cual decimos, Padre, perdóname por pensar esto, no quiero pensar esto, en el nombre de Yahushua, fuera de aquí. Quemamos esos malos pensamientos en el fuego del Ruach HaKodesh. En otras palabras, no podemos ni siquiera dejar que un mal pensamiento se anide en nuestras mentes. Esto es válido para todos los días, pero de manera especial como parte de nuestra preparación interna para recibir Yom Kippur, es una de las formas más apropiadas que tenemos. Amados, al guardarnos de estas cosas, estaremos cumpliendo la instrucción divina de afligir nuestras almas delante del Eterno con la mira de identificarnos con todo nuestro pueblo Israel y la sustitución, y la situación de esperanza, estoy leyendo acá directamente, que llena a las naciones. ¿Cuáles son entonces las cosas que debemos preservar en Yom Kippur? Es decir, que están prohibidas, aunque ya se mencionaron, mis queridos hermanos, algunas previamente resaltamos las siguientes: no comer, no beber, no relaciones maritales. Excepciones a la regla. Hay excepciones a la regla que debemos observar relacionadas con las prohibiciones previas. Entre las más importantes destacamos las siguientes, aunque ya se indicaron algunas, se enfatizan las siguientes. Cualquier niño o niña menor de 12 años no está obligado a ayunar en Yom Kippur. Pero si ya ha cumplido, por ejemplo, 9 años y su condición física lo permite, deberían ayunar las horas que puedan, para instruirlos apropiadamente para la adultez. Eso hay que hacerlo. Si ya ha cumplido 9 años, un niño o una niña, y tiene condición física para hacerlo, se coloca a ayunar y lo que pueda ayunar para irlos ejercitando en ello. ¿Sí? Por ejemplo, si el niño o niña tiene la costumbre de desayunar a las 7, que en Yom Kippur, el desayuno pues se le da 10, 11 o hasta mediodía si se puede.
que ayune unas cuantas horas, incluso más tarde si físicamente lo puede soportar. Los padres, no obstante, no deben exponerlo más allá de sus propias fuerzas físicas, porque entonces, lejos de amar el día, en tal caso, lo aborrecerán en su corazón y debemos tener mucho cuidado con eso. Los adultos, aunque todos estamos obligados a ayunar en Yom Kippur, si un médico aconseja que una persona no deba de ser expuesta al ayuno por razones de salud, queda excluido y no peca. Recuerden eso, que por encima de estos mandamientos está la vida. Una mujer que ha dado a luz días previos a Yom Kippur no puede ayunar y no se le debe permitir ayunar aun cuando lo desee, aun cuando quiera hacerlo, porque hay muchos casos. Está exenta y no comete pecado. Si ya tiene meses de dar a luz y ella afirma que puede ayunar, se le obedece, pero si se siente débil, se le alimenta. Y si evidentemente está muy débil, aun cuando desea ayunar, no se le hace caso y se le da alimento. Así como es una violación no ayunar pudiéndolo hacer, así también lo es ayunar cuando no se puede por razón de salud. No se puede tomar agua ni alimento sólido. Es un ayuno completo, total, por más de 24 horas, aproximadamente 25 horas. Ambos casos deben de ser tenidos en cuenta. Debemos recordar lo que se nos fue dicho. Misericordia quiero y no sacrificio. Y como explicó nuestro santo maestro, teniendo en cuenta este principio, no condenaremos nunca al inocente. La comida para los enfermos deberá prepararse antes de la llegada de Yom Kippur. Lo mismo aplica para las bebidas, aunque solamente se usaría agua a los intervalos necesarios en tal caso. En caso de ciertos enfermos que tienen que comer ciertas comidas juntamente con ciertas medicinas para preservar su salud, pues de lo contrario causarían un daño al cuerpo. Se les excluye y también del ayuno en Yom Kippur. Una persona fuera de sus cabales está exenta de todas las leyes de Yom Kippur. Es decir, una persona con problemas mentales, porque esto se tiene que hacer con conciencia. Comidas previas. Recuerda que estamos dando generalidades de qué proceder, cómo hacer. En las vísperas de Yom Kippur se deberá tener cuidado de no comer comidas pesadas y grasosas, sino las que sean más fáciles de digerir, de tal manera que durante el día del ayuno, la inclinación a hacer el mal tenga el mínimo de recursos para robarnos la concentración apropiada del día. Porque una comida pesada antes de un ayuno, ¿qué hace? Te carga el sistema. ¿Qué sucede? Vas en pleno ayuno, vas a estar ya, tu cuerpo va a estar acelerado y te va incluso a exigir alimento, te va a dar más fuerte un dolor de cabeza, te va a dar algunas circunstancias, algún mareo, etcétera, etcétera. Y eso sucede porque antes del ayuno muchas personas se comen una comida muy pesada, elevada en carbohidratos, elevada en grasas, elevada en azúcares. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. No se dejan los alimentos cocinando ni calentándose, ni aún cubiertos para que esté lista la comida para cuando haya concluido Yom Kippur, porque es una tentación innecesaria, excepto si es para los enfermos o excepto si, como en el caso de este año, para nosotros particularmente, que cae después seguido de un Yom Kippur, cae día de Shabbat. Y en Shabbat no se cocina, en Yom Kippur no se cocina. Por eso los alimentos de Shabbat se deben preparar desde antes de Yom Kippur. Es decir, este año, en el día jueves, toda la comida que nos vamos a comer para Shabbat debe prepararse desde el jueves. Desde el jueves se prepara la comida para Shabbat, para después de Yom Kippur. ¿Sí? Se viste de manera elegante, hermosa y limpia para Yom Kippur y se dará preferencia en tal caso al color blanco sobre el resto de los colores. La mesa de la casa será vestida con el mejor mantel disponible y será dejada así de hermosa durante todo el día de Yom Kippur, pero sin platos, ni vasos, ni cubiertos encima. La última comida previa a Yom Kippur, amados, deberá hacerse cuando aún es de día, se está entregando el tiempo y se dará desde unos 30 hasta 5 minutos antes de la caída del sol, cuando entra Yom Kippur.
Esto se debe aplicar más a las mujeres que a los hombres. Pero estos deberán estar listos para Yom Kippur y su comida sería más temprano. Pero los esposos pueden ponerse de acuerdo para hacerlo de tal manera que puedan cenar juntos con toda la familia la última cena previa a Yom Kippur. Yo sé que esto puede sonar un poco tedioso, pero estamos dando instrucciones para que nuestros hermanos se preparen, ¿sí? Estemos bien preparados para que no se diga, no se dijo. Estemos preparados con sinceridad, con verdad y para acercarnos al trono de la gracia en este día tan sagrado y que nuestro ayuno sea aceptado en la presencia de nuestro Padre que está en el cielo, el Rey del universo, Yahweh Sebaot. Y siempre nos vamos a desear, Gemar Hatima Tová, que seamos inscritos en el libro de la vida y que tengamos un buen sellado, un buen decreto sobre nuestras vidas. Recuerden que nuestro capará es nuestro Mesías. Eso es muy importante. Durante el proceso de caparot, la persona debe estar consciente de lo que hace y asumir una actitud seria y también una actitud responsable, buscando mejorar su vida, sus acciones, sus pensamientos y elevar su espiritualidad en virtud de los méritos del Hasadik, del justo Yahoshua, nuestro Mesías. Porque esa es nuestra única capará, nuestra única cobertura de pecados, el único medio para acceder al Padre. Nuestro Santo Maestro es el único medio entre Elohim y los hombres. ¿O hay otros medios? No hay otros medios. Es el único medio de salvación. Por eso, antes de la llegada de Yom Kippur, un poco antes del servicio oficial como parte de la preparación, nosotros hacemos un memorial. ¿Qué memorial hacemos? Antes de que llegue Yom Kippur, se coloca cada uno en su mesa, los que van a ser, en este caso, los adultos, siempre se hace eso, de esa manera, cada uno va a tomar una copa de vino o jugo de uva, preferiblemente, después de la cena previa antes de Yom Kippur, antes de que llegue Yom Kippur, recuerden eso, antes de la caída del sol. ¿Qué se hace? Se toma un envase con arena, se coloca, eso es un símbolo, se coloca en la servilleta. Recuerden, tengan el ejemplo del pan y el vino como símbolo del Pesaj, ¿sí? En este caso, nosotros tomamos una bandeja con arena o tierra, se coloca allí una servilleta blanca, se toma una copa, se llena de vino o de jugo de uvas, ¿sí? Puro, representativa de la sangre del pacto que fue derramada por muchos, se vierte media copa y se hace memoria de lo sucedido, que la sangre que salió del costado de nuestro Santo Maestro, que se fusionó con el agua que salió de todo su cuerpo, cayó por nuestras vidas, que su sangre fue derramada por nuestras culpas, que su sangre no cayó en tierra como simple y llanamente nosotros sabemos, como si fuese un cordero imperfecto, sino que cayó en el lugar más sagrado del mundo, el arca, y ha hecho expiación por cada uno de nosotros. Y con eso le vamos a anunciar al mundo, a nuestros hermanos judíos, que nuestra capará, nuestro medio de expiación es la sangre de nuestro Santo Maestro. Por eso, sea que se haga en congregación, sea que se haga personalmente, en casita, cada uno de nosotros nos vamos a conectar antes del servicio, antes de que comience el día sagrado, y vamos a hacer ese memorial en honor de Mashiach, en honor de su sacrificio, apelando a sus méritos y anunciándole al mundo y decretando en completa fe que el único capará, el único medio de expiación para nuestras vidas es el sacrificio de nuestro Mesías Yahoshua, que solamente a él apelamos para la redención y la expiación de nuestros pecados, que es el único medio por el cual nosotros nos acercamos al Padre, que no aceptamos otro medio adicional para poder expiar nuestros pecados delante del Eterno. Y por eso nosotros hacemos ese memorial. Hay unas frases, hay unas palabras que se recitan, dándole honor al nombre del Mesías, dándole honor al nombre de nuestro Padre, levantando nuestra copa, derramando la mitad, viendo esa sangre allí, después la cubrimos. Bueno, no es sangre, es vino o es jugo de uva, es un símbolo.
La Torá dice que cuando se derramaba la sangre, por ejemplo, si se casaba, cuando se derramaba la sangre debía de cubrirse con tierra, no podía quedar allí, tenía que taparse con tierra. Por eso son símbolos lo que nosotros vamos a hacer allí. Y es muy importante el anuncio, siempre, como lo hacemos en Pesaj, que es muy importante para nuestras vidas, lo hacemos en Yom Kippur. Levantamos nuestra copa y que esa copa representa la sangre de Mashiach. Vino puro kosher o jugo de uvas puro. Representando el mejor medio de expiación que puede tener no solamente el pueblo de Israel, sino la humanidad en general. Amados hermanos, en representación de esta comunidad, yo sé que aquí también hay líderes, yo les pido perdón a cada uno de ustedes desde hoy, porque siempre de una u otra manera nosotros como líderes fallamos. Yo, Francisco Araque, les pido perdón porque a veces enseñamos de mala manera, tenemos actitudes inapropiadas, decimos palabras que consciente o inconscientemente herimos a los hermanos. Hacemos o tenemos circunstancias, tenemos acciones en las cuales le faltamos muchas veces los respetos a nuestros hermanos. A veces nos damos cuenta y a veces no. La impuntualidad, las cosas que a veces uno hace incluso causan desánimo a muchos hermanos. Yo les pido perdón y les prometo que me esforzaré cada día más en el nombre de Mashiach Yahushua para poder servirles de mejor manera, para poder buscar que cada vez más juntos podamos exaltar mejor el nombre de nuestro Padre. Les pido perdón con sinceridad en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías, en representación de esta casa. También están de forma particular, pero también no de forma general, porque también tenemos varios líderes acá en la comunidad, que si ellos dicen amén, yo también lo quiero hacer, adelante, lo pueden hacer. Pero de forma particular, les pido perdón, amados hermanos, sepan y entiendan que cuentan conmigo, que en la medida de lo posible, en la poca provisión o en la mucha provisión que el Eterno nos da, estamos para servirle en lo poco o en lo mucho. Aunque muchas veces estemos bastante cargados, bastante atribulados, yo siempre a los hermanos les digo, no se disculpen por ocuparme, no se disculpen por ello, porque para eso estamos. Sin embargo, muchas veces no contamos con la provisión necesaria. No es una excusa, pero a veces no contamos con la provisión necesaria para poder dedicar al 100% a la comunidad. Sin embargo, a veces las fuerzas flaquean, a veces tenemos un ánimo que no es el correcto, tratamos de no demostrarlo, pero amados, yo les pido perdón por cada una de las acciones con las cuales yo a ustedes les haya ofendido, conscientes o inconscientemente. Y que el Eterno, que es bueno, nos ayude. Mía Moshiach, algunas palabras para la comunidad. Yo creo que nuestro Moshiach. Mía Roberto, algunas palabras para la comunidad. Sí, cómo no, amado hermano, primeramente pues dándole gracias al Eterno por este día, por esta ocasión que nos permite y por este entendimiento, que era un entendimiento que cuando estábamos en las religiones, era un entendimiento que estábamos totalmente alejados de él. Estábamos en otras cosas, estábamos en otras fiestas y en definitiva no estábamos siguiendo las leyes, las instrucciones, los mandamientos y las ordenanzas del Eterno. Gracias al Padre que nos ha permitido este entendimiento acerca de su fiesta, acerca de sus convocaciones. Sí. Adelante, mía Roberto, adelante. Ajá. Sí, gracias al Eterno que nos ha permitido acerca de sus convocaciones y esta, donde es una convocación, como bien usted lo ha mencionado, donde no hay exaltación, donde no hay alegría, sino más bien Yom Kippur es un día para pedir perdón precisamente por las faltas inadvertidas. Es un día donde tenemos que recordar que sin sacrificio no puede haber expiación, ¿verdad? Es un día donde nosotros nos afligimos y una de las maneras donde nosotros nos afligimos es precisamente con
el ayuno. Sabemos que muchas personas, pues por motivo de salud, no pueden disfrutar, no pueden observar, no pueden estar en este ayuno, pero el Eterno, que es bueno, siempre se fija en su corazón y en la intención de la persona. Y aquellos a los cuales nosotros podemos participar de este ayuno, pues hacerlo con reverencia, hacerlo con vocación, hacerlo pues con el entendimiento de que es un día sumamente kadosh, es el día más solemne de todas las convocaciones. Y pues también me sumo a su llamado, amado hermano, de que pues a toda persona que se le haya, de parte mía, se le haya hecho alguna ofensa o yo le haya dicho algo que no haya estado bien, pues de todo corazón perdón. Somos seres humanos que en un momento dado fallamos y pues es una ocasión donde, por lo menos esta, que significa que nosotros nos debemos humillar y debemos pedir perdón como personas. Así que perdón a toda la comunidad o a quien le haya hecho pues alguna falta. Y cierro pues con esto, amado hermano, donde me gustaría que usted bien habló acerca de algunas cosas que, por ejemplo, en la alimentación, la persona el día previo no debiera hacer, pero me gustaría que aportara en cuanto a alguna recomendación, por ejemplo, si es bueno que la persona tome bastante agua, si es bueno que la persona tome o coma bastante fruta. O sea, ¿cuál sería la recomendación previo al día de Yom Kippur o a las horas que se acercan ya para Yom Kippur? Por ejemplo, ya las últimas horas en este caso sería del día jueves. Ok, mira, muy importante eso. A ver, primero la parte de la comida, de la alimentación. No comer comidas pesadas. ¿Qué es una comida pesada? Pasta, frituras, grasas, cosas así. No comer ese tipo de alimentos. O si se va a comer, hacer un balance. Preferiblemente una sopa. Una sopa de pollito, si se puede, que tenga, porque esos son esos electrolitos, esa ayuda va a permanecer hidratando su cuerpo, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Pueden consumir agua, no en abundancia, no porque no voy a tomar más agua por 24 horas, no necesariamente de esa manera, pero sí solamente aplacar la sed. Consumir, es preferible que en todo ese día consuman bastante agua, en todo el día, porque hay muchos hermanos que se descompensan primero por la deshidratación antes que por el hambre. Entonces, si no toman lo suficiente agua en todo el día y después van a pasar un ayuno de más de 24 horas sin consumir líquidos, eso le va a afectar. Y una de las cosas que hace que muchas veces no nos concentremos en el ayuno es el fuerte dolor de cabeza que nos da. Pero eso sucede por la falta de hidratación. Pero como obviamente el mandamiento es ayunar, pues entonces que allí la idea es alimentarnos ya la última comida, que sea una comida ligera, que no sea una comida pesada, que haya bastante hidratación en todo el transcurso del día, que se tome el agua que se necesite para aplacar la sed. ¿Sí? Eso serían las recomendaciones pertinentes para antes de entrar al ayuno, mi querido hermano. Comidas pesadas, harinas, no se vayan a comer una hamburguesa, una pizza, no, nada de esas cosas, sino traten de comer una comida balanceada, una porción de preparando el cuerpo, correcto, para el ayuno. Sí, una comida balanceada, un poquito de carbohidrato, un poquito de grasas, un poquito, sobre todo ensaladas, y una porción de proteína y que no sea fritura. Platos balanceados, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues nos preparamos físicamente para soportar también el ayuno y tener también la suficiente concentración, porque no solamente es ayunar, no es aguantar hambre.
Es una forma de afligir el cuerpo. Lo que interesa es que nos concentremos en lo que estamos haciendo, en que y el Padre, nuestro Padre, respalda ese tipo de ayuno cuando nosotros nos concentramos para ello. ¿Sí? A ver, los amados hermanos de Alaj Moshiach, Alaj Eduardo, algunas palabras para la congregación. Shalom, amados hermanos. Claro que sí. Siempre el Padre Eterno nos da la oportunidad en su compasión y misericordia al darnos aliento de vida, y a la vez también nos ha permitido estar en el camino por medio de su Hijo Yahushua. Sabemos que pedimos al Padre que nos guíe el Espíritu de Santidad y que haga morada en cada uno de nosotros. Y a la vez también conocemos que somos personas que en este momento todavía tenemos debilidades, de las cuales se pueden manifestar no solamente en cansancio físico y en algunas cosas, sino también en el carácter y la persona. Cosas que vamos a ir desarrollando, cosas que van a irse corrigiendo, cosas que van a ir mejorando también en cada uno, pues Él da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y con ello les expresamos de parte de acá, de los hermanos que estamos acá reunidos, también en nombre de los hermanos que se reúnen acá en Panamá Oeste, ¿verdad? Que en algún momento hayamos hecho algo visible o haber dicho algo audible que les haya ofendido, hermanos, perdónenos. Ayúdenos también para que podamos estar claros en el momento en el que se susciten. Como expresa la Escritura, nos apartan, o sea, nos toman un poquito aparte, se nos da la palabra de cambio, y así nosotros podamos corregirlo lo más pronto posible. Con ello, ¿qué les decimos? Porque en las actividades, en los ministerios, en todo, enseñanza, danza, canto, etcétera, todo en ello se pueden dar estas situaciones. Entonces, esta es una oportunidad también para pedirle al Padre Eterno que nos ayude a tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu de Santidad, y que lo podamos manifestar juntamente con las virtudes que nos da el Padre Eterno, que es para la edificación del cuerpo del Mesías. Por ello, amados hermanos, ya sabemos que el pedir perdón se tiene que hacer, claro, cada día cuando estamos conscientes de ello. Y también en esta parte, si no nos dimos cuenta, entonces que también perdonen nuestras faltas y que nos ayuden entonces a que podamos mejorar cada uno acá, y que podamos serles útiles, ser servidores útiles, ¿verdad? En el amor y en el temor de nuestro Padre Celestial por medio de Yahushua el Mesías. Con ello, amados hermanos, entonces les compartimos estas palabras, no solamente de mi parte. Sé que también el hermano Eduardo, el hermano Manuel, los hermanos que se congregan acá, que en este momento, claro, sería bonito que todos lo dijéramos, ¿no? Pero lo hacemos en representación también, ¿verdad? Porque el Padre ha puesto también personas para llevar el rebaño del Maestro. Entonces, sabiendo que esto nos lo permite el Padre por medio del Mesías, entonces les compartimos ello y que tengan a bien el perdonarnos cualquier infracción. A ver, el hermano Manuel Aguilar quiere compartir unas palabras acá. Adelante, adelante, Miaj. Shalom. Sí, en cuanto al ayuno, tenemos que, así como, bueno, la palabra no dice que nos gocemos en el ayuno, pero en mi caso yo lo veo como algo que si lo hacemos para el Padre, no nos preocupemos, o sea, de que nos va a dar una gastritis o algo así, porque tenemos la fe de que el Padre nos respalda en esa parte, ¿no? Y en cuanto a, sí, a las comidas, previo a un ayuno siempre uno come, como usted dice, liviano, ¿no? Y que no sea tan tarde, porque ya a ocultarse el sol ya debemos estar pensando que vamos a ayunar. Y los que hemos tratado de llevar ese hábito con los ayunos que establece la congregación, pienso que no nos debe costar ya, ¿no? Porque Correcto. esto ya estamos acostumbrados. Incluso médicamente se dice que es un beneficio para botar toxinas, etcétera, etcétera. Lo dicen los médicos, aunque no crean, ¿no? Aunque no sean bíblicos ni nada de eso. Así que esto no nos debe preocupar de que nos va a dar algo, porque
sabemos que lo hacemos para el Padre y lo tomamos como un día normal, como si hubiéramos comido, ¿no? Y eso nos trae también fortaleza espiritual, más que nada. Así que, y los que toman de repente medicamento, claro, tienen que protegerse el estómago porque si es un medicamento fuerte le puede dar la gastritis, pero ese día por lo menos de repente puedan hacerlo, no sé, esto por unas horas, etcétera, ¿no? Así Así que es. eso es lo que quería decir. Amén, 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 mi hija, amén. Excelentes comentarios. Y amados, lo que dice nuestro aj, aún el ayuno, hasta los mismos médicos lo recomiendan, hasta los grandes atletas lo practican para su condición física. El ayuno es muy, muy bueno para ayudar al cuerpo a limpiarse, a desintoxicarse, incluso hasta para prevenir el cáncer. ¿Sí? Sirve el ayuno porque mata las células, no se alimentan las células cancerígenas que tiene el cuerpo, independientemente y de esa manera pues se limpia y se desintoxica también. Nuestra Juan Marbelis tiene una pregunta, dígame, Ajot. Correcto. No. El viernes no se puede comprar porque el viernes es Yom Kippur y Yom Kippur es un día muy sagrado. Es como Shabbat, no se puede comprar. Exacto. Desde jueves. Se hace la salvedad para toda la comunidad. Desde el jueves, ya el jueves, cuando comience Yom Kippur, no, ya es recuerda, es un Shabbat Shabbatón. Es el día, los 2 días más sagrados del año son Shabbat semanal y Yom Kippur. Yom Kippur es el día anual más sagrado que hay. Entonces es muy importante que así como Shabbat no se compra, no, que es porque porque sigue directamente Shabbat, muy bien, pero tenías que haberte preparado. Entonces, una cosa es muy distinto, a veces las circunstancias que se presentan por alguna cosa que no se pudo, por alguna emergencia, lo aleno, no lo permite el Eterno, que el día jueves no se pueda preparar algo, que no creo, porque ya lo estamos avisando con anticipación, pero ya debemos estar preparados. Entonces, desde el día jueves no se cocina. Perdón, desde el día jueves se cocina todo, se prepara todo para el Shabbat. Y recuerden, una comida que alimente también para que después de Yom Kippur, viernes en la noche, que se comienza el Shabbat, también ya se tenga listo el alimento apropiado. ¿Qué es un alimento apropiado para después de Yom Kippur? Una sopita, unos calditos. Recuerden que ya dimos recomendaciones para los niños. Sí, los niños, si pueden soportar el ayuno, unas horas, excelente. Si no, se les tiene el alimento. Pero todo eso se tiene que preparar desde el jueves. Desde el jueves. Entonces, amados hermanos y hermanas, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre que está en el cielo que nos dirija. Padre, en el nombre de tu Hijo te damos gracias. Gracias por este tiempo de compartir. Gracias por tu instrucción. Gracias por estas recomendaciones que tú nos has permitido tener para prepararnos correctamente para Yom Kippur. Padre bendito, que en nuestros corazones no haya ningún problema, no haya ningún juicio inapropiado. Padre, que no hayan palabras, Padre amado, de no pedir perdón o de no perdonar, sino que en nuestra vida haya un corazón dispuesto para agradarte. Que nuestra vida esté delante de ti en tu presencia. Que nuestra vida, oh Padre celestial, sea apta, Padre amado, para recibir tantas bendiciones, tanta amabilidad, tanto amor, tanta misericordia que tú tienes para con nosotros. Que nuestra vida, Padre amado, sean como ofrendas, como olor fragante delante de tu presencia. Oh Padre celestial, ayúdanos a prepararnos correctamente para este día tan solemne y sagrado. Oh Padre celestial, ayúdanos, Padre amado, para limar asperezas contra nuestros hermanos, contra nuestras hermanas, para limar asperezas contra nuestras familias, Padre, para acercarnos a nuestro papá, a nuestra mamá, a pedirles perdón, Padre amado, para perdonar también a los hijos, Padre, para que haya amor, Padre, para que haya fraternidad y que no haya nada que pueda impedir que tú nos des el perdón, que tú nos mires con ojos de misericordia, que no haya nada, Padre bendito, que pueda causar alguna consecuencia negativa en nuestras vidas, Padre, que no haya nada que pueda causar algo malo en nuestras vidas. Oh Padre celestial, delante de ti estamos para que estos días que vienen previos a Yom Kippur, Padre, sean
días de preparación adecuada, que sean días en los cuales el Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal, sea quitada, sea pisada debajo de nuestros pies, Padre, con fuerza, con poder, con el poder de lo alto, que tu espíritu de santidad se repose en nuestras vidas, sea derramado en nuestras vidas con más potencia, porque queremos agradarte, queremos adorarte y queremos honrarte. Bendito seas, Adonai Yahweh, que provees dirección, que provees alimento y que provees de tu espíritu de santidad. En el nombre de Yahoshua te exaltamos. Recibe este fuerte aplauso y este aleluya. Amén. Ve amén. Aleluya. Aleluya. Ya, Aleluya. ya, Aleluya. ya. Y damos al otro aplauso a nuestro Padre que está en el cielo. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.